El privilegio de tenerlo en piso al general Óscar González, ministro de Defensa de la República Soberana del Paraguay. Acompáñenme, vamos a conversar con él. Bienvenido. Gracias. Para mí es muy grande. Gracias, general. Le vi tempranito ya haciendo varios tipos de trabajo. Sí, estamos viniendo del Comando de Ingeniería. Qué maravilla. Temprano arranca usted. Temprano, sí. Y estamos enviando maquinarias pesadas para combatir el fuego en el sector de Choboreca. Choboreca. Bueno, distinguido general, me gustaría, primero que nada, como le dije, bienvenido. Gracias por aceptar estar a primera hora con nosotros. Me gustaría conversar un poquito de lo que está sucediendo en el Chaco. Primero, poner en contexto para aquellas personas que no saben exactamente dónde es Choboreca y a partir de ahí contar un poco cómo el Ministerio de Defensa suma a esa tarea. Sí, el sector de Choboreca está dentro del Chaco, al norte, bien alejado de la capital y cerca ya de la frontera con Bolivia. Estuvimos con varios eventos de fuego en ese sector. Este que estamos ahora combatiendo es uno más, es el tercero ya, pero no es que se haya reavivado el fuego, sino que en el mismo sector, pero en otro lugar, es que se generó este nuevo foco de incendio que estamos combatiendo a partir de ayer temprano, a las 5:45 exactamente. Despegó una aeronave, un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya que tiene el sistema adecuado para combatir el fuego desde el aire. Al mediodía de ayer despegó un avión Caza 212 de la Fuerza Aérea Paraguaya llevando logística, llevando combustible para el helicóptero, llevando varios materiales que van a usarse para combatir el fuego. Y esta mañana temprano, como les mencioné, salieron varias maquinarias del Comando de Ingeniería. La verdad que es un trabajo interinstitucional. Estamos apoyando nosotros a la Secretaría de Emergencia Nacional y nos apoyan a nosotros otras instituciones, como en este caso, por ejemplo, la ANDE. La ANDE nos proporcionó un camión de gran porte, transportador, para embarcar en ese camión una de las maquinarias y bueno, con eso estamos desplazando los elementos que van a ser utilizados en Choboreca para combatir este nuevo foco de incendio. Claramente. Tercer foco en ese sector. En ese sector. Sí, señor. ¿Qué sucede? General, ¿cómo sucede el foco? ¿Tiene que ver con la sequía? ¿Tiene que ver con la falta de lluvias? ¿Tiene que ver con alguna irresponsabilidad humana? ¿Nos puede comentar de eso? Y es todo eso. Es la sequía, es el ambiente propicio para que se generen estos incendios y la irresponsabilidad de la gente, que no mide las consecuencias de sus actos y genera este tipo de incendios que después ya no pueden controlarlo. Algunos a propósito queman sus campos y otros por negligencia echan ahí cualquier tipo de sustancia o pirotécnica o lo que sea, y eso ya genera el incendio que después se vuelve incontrolable. Claro, claro. En este momento, ¿cuál es la situación, la magnitud de este foco? Porque se habían solucionado varios, incluso se había festejado en su momento. Sí. Hasta este incendio nuestra intervención es aún prematura, todavía no tenemos esos detalles. Tuvimos la información el día viernes a la noche a través de los equipos, a través de la tecnología que maneja Infona y maneja Almades, de que teníamos focos de calor que probablemente sean de incendio propiamente, y el ministro de Emergencia Nacional envió a su coordinador, al señor Eduardo Gómez, al lugar. Eduardo Gómez llegó prácticamente en 12 horas y desde ahí nos reportó de que efectivamente eran focos de incendio.
Y a partir de ahí se echó a andar la maquinaria del Estado para llevar todos los elementos que necesitamos para combatir con mucha efectividad el incendio. Qué importante es lo que nos está contando el general Óscar González. Diego Martínez. Ministro, gracias por acompañarnos una vez más. Se valora mucho el trabajo que está haciendo su gestión y por supuesto también otros ministros. Ministro, yo sé que ya es un poco fuera de su área de competencia, pero para saber cómo se está investigando nomás. Se hablaba de un brasileño o incluso de una pareja que estaba en la mira de la Fiscalía. Y sé que una imputación puede durar 6 meses, pero ¿cuánto se pudo avanzar en esa investigación de lo que reporta el Ministerio Público? Sí, la verdad que es un tema que está manejando Infona, pero nosotros estamos acompañando eso porque en caso de que hayan indicios o pruebas que acercar, nosotros estamos prestos para ayudar a la Fiscalía y a la propia institución Infona o MADES, porque hay que tener en cuenta, Diego, que acá hay 2 caminos y los 2 caminos estamos andando. Uno es el de la denuncia administrativa, que corresponde al MADES y corresponde a Infona. Y otra es la denuncia penal, que Infona presentó la denuncia en la Fiscalía de Puerto Limpo. Obviamente que estamos en un Estado de Derecho y se deben de respetar los procesos, se deben respetar los plazos procesales, sí. Ya sea en el ambiente penal como también en el administrativo, en el ámbito mejor. Y eso requiere de que tengamos paciencia, ¿verdad? Claro. Pero que sepan las personas que propician este tipo de eventos, de que tarde o temprano la justicia les va a llegar. Una última de mi parte, ministro, sobre este tema. Y a futuro, y ojalá cercano, ¿tenemos la posibilidad de comprar alguna vez como ese avión que nos prestaron los uruguayos? Obviamente que eso está en los planes, pero no en el futuro cercano. Tenemos en la Defensa Nacional claramente otras prioridades que debemos de tratar de conseguir, pero obviamente que tenemos también en los planes la adquisición de este tipo de aviones hidrantes, ¿verdad? Pero, como te digo, en el futuro inmediato no tenemos esa intención. General, yo tengo una consulta con respecto a lo que le estaba mencionando Diego. Sí, señor. Si bien hablamos mucho de esa compra de avión, que es bastante necesaria porque no es la primera vez que ocurre este tema de los incendios forestales, pero ya que no tenemos la posibilidad hoy mismo de tener o de comprar o de adquirir un avión, ¿qué planes se tiene no solamente para ir a sofocar un incendio, en este caso, ¿verdad?, sino que como prevención, para que no vuelva a ocurrir esto con el tema de la quema de pastizales y todo lo demás? ¿Hay un sistema, una metodología, algún plan de prevención más que de contingencia? Sí, ahí hay que tener en cuenta una cosa, Jotita, que la prevención descansa mucho en la conciencia de la gente. Y esa conciencia es la que estamos teniendo dificultades para conseguir. Ahora, con las presentaciones, con las denuncias que estamos realizando, creo que vamos a acompañar, entre comillas, a la conciencia con las sanciones. Yo creo que cuando haya gente que es sancionada rigurosamente por la ley o rigurosamente por las cuestiones administrativas, yo creo que ahí la gente va a empezar a entender que esto no debe hacerse. Mientras tanto, lo que a nosotros nos compete es lo que vos dijiste, Gotita, es combatir. No nos queda otra que combatir, y lo más rápido posible y con todo lo que tenemos a mano. Perfecto. Bueno, ministro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Igualmente. La vez pasada me perdí su visita, pero qué gusto poder estar hoy con usted. Le quería hacer una pregunta es como más amplia, ¿verdad?, sobre el rol que debería tener las fuerzas militares hoy día, ¿verdad?, que Paraguay está en época de paz y mucha gente cuestiona de repente eso, ¿por qué tiene que existir todavía? Pero sin embargo vemos de que hay
Yo hoy veo mucha presencia del Ministerio de Defensa en diferentes cosas. Está con lo de los incendios, se lleva agua también para agua potable, digo, ¿verdad? Por el tema de que hay varios ciudadanos nuestros que no están teniendo acceso a agua por el tema de la sequía, participan de repartiendo víveres. ¿Cuál debería ser el rol hoy de las fuerzas militares? Sí. Nosotros tenemos un rol claramente establecido en la propia Constitución Nacional. Ese rol no debemos de olvidar y no lo olvidamos. Siempre estamos entrenando al personal, preparando al personal para que éste esté en condiciones de entrar en combate. Y ojo que ahora con la modificación de la ley 1337 se habilita al presidente de la República a través de esta ley a utilizar elementos de combate dentro del territorio nacional si existen grupos criminales que usan armas de guerra y que manifiestan esa decisión de pretender poner en entredicho la facultad soberana del Estado. Esas son las nuevas amenazas, Claudia. Claro, justamente este también es otro tema importante, qué bueno que lo toca, ministro. ¿Cómo está resultando este trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta? Porque me imagino que esa ley se refiere a eso, ¿verdad? Sí. De que es la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Sí, señora. Bueno, a las pruebas me remito. La Fuerza de Tarea Conjunta, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, empezó a operar oficialmente, porque antes ya lo hacíamos extraoficialmente, pero en el 2014. Sí. A esta altura, estos grupos que propiciaron la creación del Comando de Operaciones de Defensa Interna no han logrado ninguno de sus objetivos estratégicos que nosotros conocemos, porque fueron incautados documentos en los lugares en donde ellos estaban guarecidos. ¿Y cuáles eran sus objetivos estratégicos? Uno, tomar el poder por la fuerza. Segundo, establecer núcleos criminales en todos los departamentos del país. Y en tercer lugar, esto es lo más grave que afortunadamente o gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas no lo pudieron conseguir, fue la de urbanizar sus atentados terroristas. Imagínense que ellos, si se les dejaba crecer, hubieran tenido condiciones de poner una bomba en un shopping, en una de las ciudades principales del país. Todos esos objetivos no lo pudieron realizar. Es más, ahora están totalmente arrinconados, no tienen capacidad de realizar ninguno de esos actos que tanto perjudicaron a la ciudadanía. Bueno, entonces esa, por ejemplo, es una consecuencia de la acción de las Fuerzas Armadas de la Nación que realizaron y realizan operaciones de combate en nuestro propio territorio. Claramente, sí, muy vigente. Usted sabe, ya hemos compartido, distinguido general, yo soy un admirador de nuestra historia está muy ligada al Ejército Nacional, entonces uno admira inequívocamente. Dígame una cosa, hablando de esto, vamos a enganchar un poco si le parece. Sí, cómo no. Estamos hablando del Chaco, de Choboreca en este caso. Hoy no nos toca levantar el fusil contra los bolivianos en este caso, pero sí hay otro tipo de desafíos. Hace 92 años en ese territorio, un poco cercano, un poquito alejado, ahí un poco más abajo en Boquerón. Sí, señor. Sucedía la gran batalla de Boquerón, ¿verdad? Yo me imagino, y cuando venía hoy al canal sabiendo que lo iba a entrevistar, venía preguntándome qué ha de sentir un hombre que juró lealtad a la bandera a través de las armas, un miembro del Ejército Nacional, lo que tiene que ver es lo que significa el Chaco para el Ejército Nacional. Eso es así. Claro, el Chaco es un símbolo para nosotros. Es más, hablando de juramento, nosotros cuando cadetes juramos a la bandera en el recinto de Boquerón. Sí, ahí es. Claro. Justamente en la última celebración yo estuve presente y estuve muy emocionado porque me recordaba de la época de cadete en que juré en ese lugar, ya hace como cerca de 40 años, ¿verdad? Y bueno, la batalla de Boquerón, como su nombre o como se la designa siempre, la batalla escuela, porque muchas enseñanzas se tuvieron
tanto por el comandante como por los oficiales que tuvieron participación en esa primera batalla de gran envergadura, porque existieron otros combates anteriores, pero la primera batalla que desplegó a todos los efectivos militares del Paraguay, del ejército paraguayo, fue la batalla de Boquerón. Y una de las grandes enseñanzas fue que nunca más el ejército paraguayo realizó la maniobra se llama ataque frontal. Nunca más se realizó eso porque en los primeros días de la batalla de Boquerón, esa fue la maniobra y nos costó muchísimas bajas. A partir de ese momento y en esa propia batalla ya se corrigió y se empezó a hacer los bloqueos de las vías de acceso a los lugares en donde estaba defendiendo el ejército boliviano y en la batalla de Boquerón mismo ya se consiguió eso. La batalla de Boquerón terminó porque los bolivianos ya no tuvieron agua, no tuvieron ningún tipo de abastecimiento y tuvieron que rendirse. Bueno, esa fue la primera gran enseñanza que se tuvo en la Guerra del Chaco. La batalla de Boquerón es un símbolo. Sí. Ahí el paraguayo nuevamente recobró la confianza que sí se podía defender al territorio paraguayo porque fue una batalla victoriosa. Nos costó muchísimo, nos costó muchísimo. 20 días. 20 días y muchísimas bajas. Se habla alrededor de 2.000 bajas incluso, ¿verdad? Sí, se dice eso, pero finalmente obtuvimos la victoria y eso fue el principio de la campaña victoriosa de la Guerra del Chaco. Así fue. Dígame una pregunta y enganchamos con el CIMEFOR, si le parece. Pero antes de eso, usted que entrenó jóvenes, cadetes, que formó militares, que se formó afuera también, ¿cuál es la característica que tiene en su ADN aún hoy el paraguayo en combate? Sí, el soldado paraguayo no perdió absolutamente su mística y su coraje. Absolutamente. Y yo había mencionado, ya creo que acá en este mismo programa, cuando me preguntaron si el heroísmo del soldado paraguayo se perdió y ahora ya no somos así. El ejemplo del teniente coronel Saprissa en el último enfrentamiento que se tuvo en el Comando de Operaciones de Defensa Interna, cuando recibieron fuego de un grupo criminal, estando ellos embarcados en un helicóptero. Fue herido gravemente el teniente coronel Saprissa, fue herido gravemente el teniente primero Viveros. La pericia de los pilotos y de los tripulantes de la aeronave hizo que pudieran retornar a su base y aterrizar en un lugar seguro. ¿Qué hizo el teniente coronel Saprissa? Puso a disposición del teniente primero Viveros la única ambulancia que tenía y dijo que se vaya, que salga evacuado el teniente primero Saprissa hacia el hospital de Curuguaté. Yo me quedo acá como comandante, como superior, me quedo acá en la base esperando que después alguien venga a rescatarme. Eso es heroísmo. Eso es heroísmo. Él era su superior. Él era claro, sí. Él era teniente coronel, claro. El otro teniente primero. Sí. Y bueno, esas demostraciones de abnegación, esas demostraciones de coraje y de don de mando sigue vigente en las Fuerzas Armadas de Paraguay. Eso usted es testigo. Sí. Eso usted es testigo. Y no puedo dejar de preguntar, iba a pasar, pero la verdad que siento preguntarle. ¿Habría posibilidad alguna vez, o si hay algún motivo por el que no es? El 22 de septiembre es una fecha demasiado importante para lo que conocemos de historia, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que pasó allá en Curupaytú, ¿verdad? Sí. Y mucha gente no sabe, no es feriado. Fue la victoria más grande que hemos tenido. Sí, señor. ¿Es así, general? Sí. No, de hecho que si a mí me preguntan como ministro de Defensa, ¿verdad? Las fechas históricas, tanto de la guerra contra la Triple Alianza como de la guerra del Chaco, que sean feriados e inamovibles, ¿verdad? Para que realmente tengamos conciencia de lo importante que fueron. La batalla de Curupaytú fue una batalla que le costó, pero muchísimo al ejército aliado, a los ejércitos aliados. Sí. Realmente fue una batalla que merece que sea recordada con un feriado nacional. ¿Verdad?
Por supuesto. La victoria más grande que hemos tenido. Sí, ¿verdad? señor. Y tener ese don también de recordar las victorias también, así como Jerome. Ministro, Y- y yo sobre eso le quiero ya preguntar, porque una campaña de Salim, cada vez que puede nos habla de esto, ¿verdad? ¿Cómo Sí. podemos hacer para tramitar eso como una fecha recordatoria más importante? Ya que así le voy a ayudar a mi compañero, porque desde que llegamos está con la batalla Sí. grupal. General, casi trajo el formulario ya para firmar. Sí. Sí. Claudia, es que esa idea que vos tenés es la que tiene que tener un paraguayo. La defensa nacional es tarea de todos. Yo suelo decir, no dejen la tarea solamente a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no puede hacer sola todo. Tenemos que tener el respaldo de la ciudadanía. Los campos del poder son político, económico, psicosocial y militar, ¿verdad? El militar es un campo del poder. Los otros deben de acompañar a la defensa nacional. Es más, los dos fines del Estado son la seguridad integral y el desarrollo, el bienestar general. Esos dos conceptos deben de ir paralelos y fortaleciéndose el uno con el otro. No podemos confrontar esas dos situaciones. Y el bienestar general, el desarrollo nacional está en el campo del no militar, ¿verdad? Pero tenemos que estar siempre unidos. ¿Por qué nosotros, cuando se presenta una situación como la que se está presentando ahora, un incendio en el Chaco, falta de agua en el Chaco, nosotros somos los primeros en intervenir? Porque así como pedimos que la defensa nacional sea tarea de todos, también nosotros como defensa nacional tenemos que involucrarnos con toda la sociedad. Totalmente. Y por último, señor ministro, distinguido general, el CIMEFOR. CIMEFOR obligatorio, ventajas para la juventud paraguaya. Sí, a todas luces es ventajosa la instrucción que se da, no solamente en CIMEFOR, en todos los cuarteles. ¿Por qué? Nosotros sabemos que para que un soldado realmente se entrene bien, tenga ese espíritu de querer cumplir la misión, debe de tener una formación espiritual humana muy fuerte. Y esa formación humana es la que se le da al soldado en el cuartel. Lo primero que le enseñamos en el cuartel al soldado es pejaijuque, pevaloraque, la pendecü, apendetúave. ¿Por qué? Principio fundamental. Principio fundamental. lindo, Porque ¿eh? un hombre que es buen hijo es un hombre fuerte y ese hombre fuerte va a ser un buen soldado. Así de sencillo es. Y toda esa enseñanza que se le da en el cuartel, después él sale. El cuartel es cortito. Ministro, le quiero preguntar, yo Sí. le conté en el privado, soy cimeforista, reservista, estuve en la Marina y hubo unos requisitos para aquel momento y quisiera saber si se actualizaron o esos requisitos para ser hoy día cimeforista cambiaron, cuáles son, para conocer. En mi caso particular, yo había entrado cuando estaba en el 5º curso, ¿cómo se dice? Sería el 2º año hoy Sí. en el colegio. ¿Hay requisitos y cuánto dura ese periodo de cimeforista? Sí, el requisito es tener el 9º grado, el que antes era... Tercer curso. Sí, El que era antes tercer curso. sí, aprobado, ¿verdad? Y después ahora estamos luchando, pero vamos a presentar un proyecto de ley para que el joven pueda ir a CIMEFOR antes de cumplir los 18 años. ¿Por qué? Porque el CIMEFOR técnicamente no es el servicio militar obligatorio. CIMEFOR es un centro de formación de oficiales de reserva. Y con algunas condiciones, que el joven que no cumplió 18 años y que dé la instrucción militar, que no haga, por ejemplo, disparos con un fusil, porque todavía no cumplió 18 Claro. años. Pero la formación humana, la formación técnica la va a tener. Y ahí está un material de apoyo que trajimos. ¿Cómo es que estamos entrenando a los cimeforistas para que realmente después sean ellos útiles a la patria y en caso de necesidad? Pero definitivamente al salir del cuartel van a ser útiles a su familia, a la sociedad y a la patria. ¿Cuántos meses dura, o sea, cuántos periodos dura esta vuelta? Son 3 periodos Tres de un periodos. mes cada uno.
Ah, porque en mi época yo recuerdo que arrancábamos, ministro, en diciembre y terminábamos en febrero. Sí, así mismo. Eso varió. Pero ahora estamos realizando solamente en el mes de enero, para que les sea más fácil a los jóvenes acudir al cuartel. Queremos que se vayan al cuartel porque realmente van a tener una experiencia muy buena y les va a servir para toda la vida. Ministro, Les va a servir para toda la la vida. práctica la hacen todavía, me refiero a armas con el punto 30 y M16, o eso también varió. No, eso ya varió. Tenemos armamentos mucho más modernos que estamos con los que Pasó mucho estamos. tiempo. Me quedé en el viejazo, ministro. Sí. Sí. Pero, Hace poco nomás que estuve en el cuartel, Diego. pero la cuestión del armamento es lo menos importante, Diego. Sí. Lo importante es el entrenamiento, La disciplina. la disciplina. ¿Verdad? Sí. Esa instrucción que vos tuviste para el punto 30 Sí. o para el M16 te va a servir para manejar o para operar con armamentos modernos. No varía mucho la operación. Claramente, ahí sobre eso y cerrando un poquito, señor ministro, otra idea de unos parchotas acá que nos dedicamos a la televisión. Sí, señor. Hubo una época que dejó de ser obligatorio el CIMEFOR, ¿verdad? Mucha gente que le gustaría, y el servicio militar genera, o el cuartel, como se le decía antes, genera un sentido de identificación parchótica, sin duda alguna. Sin ¿verdad? duda. Alguna vez se podría ver, porque hoy en día está muy de moda querer cuidarse físicamente, los médicos recomiendan la actividad física. Imagínese usted si se habilita un CIMEFOR para seniors, ¿verdad? Para hombres de entre 35, 40 años hasta 50, 55 años, que no tuvieron actividad militar, que pueden ser formados por el Ejército Nacional con horarios, ¿verdad? Distintos capaz. A lo mejor no se va a poder internar por las actividades familiares, pero pueden tener la formación de un año, sábado, ciertos días a la semana, que puedan tener esa formación, esa certificación, y muchos jóvenes, señores, incluso señoras, ¿no? Esa parte no sé cómo es, podrían tener esa formación militar y podrían volver a reconectarse, porque en el CIMEFOR no solamente uno aprende a manejar armas, sino que aprende quiénes fueron, qué sucedió en el Ejército Nacional, muchísimas cosas. Sí, lo que dijo la señora, la disciplina. La disciplina. La disciplina es muy importante y la disciplina no se adquiere, no se compra, Sí. es parte de un proceso. Y yo tomo tu inquietud, tu Podemos seguir sugerencia. hablando de eso. Por supuesto, Sí. tenemos que ver, tenemos que revisar bien la norma porque Claro. existen edades que hay que respetar y compañía, pero, Claro. pero yo soy partidario de lo que vos estás diciendo. Una vez me preguntó, Innovar. una señora me preguntó, mi hijo tiene 35 años y quiere ir al cuartel, ¿puede irse todavía? Me dice. Legalmente considero que no, pero técnicamente, en lo posible, de que sea posible eso, es posible. ¿Y qué le dije yo para contestarle? Claro que puede, físicamente no va a tener ningún problema. Yo tengo 63 años y tengo muchas cosas de lo que tiene que hacer un soldado. Yo puedo hacer todavía, Claro. sin problema. No, es cuestión de decidirse y de tener ánimo nomás. Tenemos que seguir hablando de eso porque Por supuesto. sabes que yo creo, y yo amo profundamente nuestra historia, yo creo que puede reconectar esa separación, porque después de la caída del régimen militar, muchas cosas se dejaron, Sí. muy a mi pesar, y en el subconsciente es como que eso se quedó ahí, hubo una desconexión. Eso ya pasaron 35 ¿Sí? años. Y sobre todo, yo soy oficial de la época del general Strones todavía. Y Usted conozco lo que era antes y lo que es después. Y al caer el gobierno del general Strones, la gente empezó a querer aplacar, y lo consiguieron, a las Fuerzas Armadas por un temor hasta yo considero razonable. Claro, ¿verdad? claro. Tenían miedo que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer un golpe y compañía. Pero después nosotros fuimos demostrando que no era así. A esta altura yo creo que ni un paraguayo duda de que las Fuerzas Armadas, lejos de ser un peligro para la democracia, es un apoyo, es una garantía. Y lo demostramos en varias oportunidades. En momentos en que la democracia realmente estuvo en peligro, fueron las Fuerzas Armadas las que garantizaron que el proceso democrático continúe. Entonces, ahora nosotros tenemos, como se dice en el cuartel, la moral para decir a la gente que vaya al cuartel, que ahí no va a encontrar absolutamente nada negativo, sino todo positivo.
Y Así si es. hay situaciones como puede ocurrir en forma aislada, de pretensiones, de abuso de autoridad, nosotros le caemos con todo a los abusadores. Ahí está. Le mandamos a la Eso es cárcel muy de importante. Viñascue sin dudar. Eso es muy importante. Distinguido general, sigamos hablando de esto y reconectemos eso. ¿Por qué Sí, no, señor. verdad? ¿Por Claro qué que no? sí. Señor ministro, un privilegio tenerlo aquí. Al contrario, el privilegiado soy yo por la atención de ustedes. Estoy muy honrado de recibir la invitación de ustedes y por supuesto me pongo a las órdenes de ustedes para lo que viene lugar. Así es, estuvo con nosotros el señor ministro, el general de Ejército en situación de retiro, Óscar González. Diego Martínez, contigo.